Muy buenos días a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan en este nuevo día, en este su programa Cultura de Grandeza. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas. Bienvenido Ulises Ochoa y yo soy Pati Portugal. De nueva cuenta estamos aquí. Gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales y les pedimos que sigan compartiendo estos temas que nosotros estamos enviando cada miércoles 9 de la mañana. Y hoy vamos a hablar sobre buenos administradores. Proverbios 13:23 dice así: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y cuando hablamos de este principio, los proverbios siempre ha sido uno de los libros de la sabiduría que a mí me ha gustado mucho porque de verdad te enseña bastante y que los escribió Salomón, el rey Salomón. Entonces, cuando él dice aquí en la palabra de Dios, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Cuando hablamos de barbecho, estamos hablando de labrar la tierra, y cuando dice vamos a barbechar la tierra, es vamos a manejar la tierra, preparar la tierra para que sea sembrada la semilla y la semilla crezca sana con otros elementos que necesita. Entonces, hay mucho pan, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. O sea, el juicio, cuando hablamos de juicio, Ulises, estamos hablando sobre falta de entendimiento. Se pierde porque no lo ven, no lo entendieron, o sí lo saben, pero no lo quieren hacer, por falta de juicio, por falta de entendimiento. Sí, muy buenos días a cada uno de los que nos hace el favor de sintonizarnos. Creo que una de las cosas que nos preocupan hoy es la economía, una de las grandes preocupaciones de todos los seres humanos, y sobre todo en este tiempo, ¿no? que ahí la economía se ha contraído. Entonces mucha gente está pensando o está meditando o está angustiada, más que pensar, está angustiada o paniqueada, por así decirlo, acerca de lo que va a vivir, qué es lo que va a comer, qué es cómo va a salir adelante de sus circunstancias. Hay un texto en el Nuevo Testamento que hablando el apóstol Santiago, dice que el que es falto de sabiduría pídala a Dios, que él será abundante en dar. Hoy necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios para poder avanzar en este tema de las finanzas. Ahí dice que se pierde por falta de juicio y hay muchas cosas que en este proverbio nos enseñan. Entonces, primero necesitamos entender que yo quiero poner un principio y es así. Este principio es lo que dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que Dios tiene siempre preparado para nosotros nuestra provisión. Claro que sí. Nuestra provisión como hijos está asegurada. Nuestra provisión como hijos de Dios tenemos la certeza y la confianza de que en medio de todas estas situaciones complicadas, difíciles, duras, Dios siempre nos va a proveer. Pero hay una cosa ahí que nosotros tenemos que entender: qué tanto soy falta de juicio para poder discernir, entender las cosas que Dios me da. También sería bueno recapacitar en el sentido de que nosotros tenemos que ser buenos administradores, porque Dios nos da recursos, los recursos necesarios, nos da para poder hacer el trabajo al cual se nos fue encomendado. Dice que debemos de hacer el trabajo que Él nos mandó, que es hablar a todo mundo sobre Cristo y que sea reconciliado Dios con el hombre. Entonces, cuando vienen todas esas añadiduras a nuestra vida, yo te voy a mandar provisión para que tú puedas
hacer el trabajo para que tú puedas vivir, para que tú puedas comer, o sea, Él va supliendo todas las cosas que nosotros necesitamos, pero también tenemos un trabajo. Tenemos que ser buenos administradores y estar haciendo el trabajo del Señor. Porque si no estamos haciendo el trabajo del Señor, entonces ¿cómo podemos pedirle a Él que nos dé esas añadiduras, que nos bendiga, que nos dé finanzas, que nos dé un carro nuevo, una casa nueva, que nos dé ropa, que nos dé todo lo que nosotros necesitamos? Pero si no estamos haciendo el trabajo del Señor, ¿cómo pedimos esas añadiduras? Bueno, yo creo que es parte de lo que tendríamos que definir sabiduría. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante una preparación y un entendimiento. Eso es algo básico. Y también es la facultad de las personas para actuar con sensatez en medio de las circunstancias. O sea, actuar con sensatez. Y yo creo que aquí tenemos que definir esto. Creo que lo que tú estás mencionando es muy asertivo, porque la gente piensa y dice, bueno, ¿cómo voy a hablar de Cristo si mi necesidad no está resuelta? Entonces aquí yo creo que tenemos que hacer un parteaguas de dos cosas. La primera es, Dios, en su bondad y en su infinita misericordia, nos da sus bendiciones. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Como nosotros tenemos ya, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, nos toca a nosotros decodificar lo que Dios ya nos dio. Para ello yo tengo que actuar con sabiduría y con sensatez, con prudencia, por así decirlo, o acierto. Entonces, porque el texto que tú dices, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Y vamos a llegar a esa parte por falta de juicio. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos por impulso, por emoción, y no por entender, por entendimiento. Y aquí es donde esta situación nos está metiendo en muy conflicto. O sea, si vemos el panorama, yo dije hace un momento, esta situación económica está complicada, dura, difícil. Esta situación está, para muchos es angustiante, para muchos están diciendo, híjole, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a solucionar lo otro? Para muchos están pensando cómo poder salir adelante, y esto provoca afán. El estar afanados entonces nos consume mentalmente, consume todas nuestras energías, consume la mayor parte de nuestro tiempo, nos agotamos, nos acostamos pensando, nos levantamos pensando, no hay un descanso en esa parte, en esa parte de entendimiento. Y ahora, dice el proverbio, hay mucho pan pero se pierde por falta de juicio. ¿Por qué es por falta de juicio? Porque si yo estoy afanado y consumido, yo necesito encontrar un descanso. Jesús dijo, venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, que yo lo voy a hacer descansar. Y Jesús, en una de las parábolas, en una de los evangelios, mejor dicho, nos garantiza o nos dice que no estemos afanados, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Por eso te decía que había que hacer una diferencia. La primera es la certeza que yo tengo en la palabra, las cosas que yo puedo descansar y confiar, y aquí sí requiere fe. Y la segunda es, si yo no descanso en la palabra, voy a estar consumido mentalmente, que no me va a permitir tener claridad de lo que la Escritura dice. Y qué feo es estar consumido mentalmente, porque es estar desgastado, es estar que no puedes dormir, que día y noche estás pensando en lo mismo, de cómo lo vas a resolver, cómo vas a pagar esas cuentas, qué es lo que vas a hacer. Y inclusive eso hasta enferma a las personas, porque empiezan con insomnios, con un gran estrés, ansiedad, con muchas cosas. Yo creo que si hacemos una división, un paréntesis, tendríamos que comenzar por pedirle a Dios sabiduría en el área financiera también, y cómo ser buenos administradores, porque dice,
el que esté falta de sabiduría, pídalo a Dios, que Dios te dará en abundancia. Y yo lo he hecho en muchas ocasiones en mi vida, en muchas áreas, y la verdad es que siempre debemos de tratar de primero pedirle a Él sabiduría. Si te llegó un recurso, decir, bueno, Señor, dame sabiduría para saber cómo administrar este recurso, Claro. qué hacer con este recurso que hoy en día son tan escasos, ¿no? Los recursos económicos son muy escasos por todo lo que hemos estado pasando desde el año pasado al día de hoy. Entonces, primeramente tendríamos que decir, Señor, dame sabiduría para ser un buen administrador de este recurso que estás poniendo en mi mano. Pero nosotros, seamos hijos de Dios o no, normalmente llega un recurso a nuestra vida y queremos que comprarnos el último modelo de carro, la última marca de vestido, lo que está a la moda. Entonces digo, bueno, lo que está a la moda también no todo nos queda, ¿no? No todo nos queda. Y debemos decir, bueno, el celular que tengo me sirve, ¿para qué lo voy a cambiar? El carro que tengo está bueno, ¿para qué lo quiero cambiar ahorita? En un tiempo de crisis. Debemos estar entendidos de los tiempos que estamos viviendo, entendidos de cómo ser buenos administradores de los recursos que Él nos está dando, en qué los podemos invertir, porque yo siempre he dicho que debemos de tener el pan en distintas canastas, ¿no? O sea, si tienes diferentes negocios o entradas de efectivo, decir, bueno, si me falla pues tienes esta otra canasta, si te falla esta, tienes otra canasta. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? Que nos da miedo invertir. Nos da miedo invertir porque decimos, ¿y si no sale el negocio? ¿Y si no se puede? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si salgo perdiendo? Por eso digo, bueno, toda finanza sana debe de tener un riesgo medido. O sea, un riesgo medido. Siempre vas a decir, sí, voy a invertir, pero no todo lo que tengo. A lo mejor invierto 10,000 aquí, 20,000 acá, 5,000 aquí. Y entonces esos negocios que Dios está poniendo en tu mano te van a dar fruto. Y saber pedirle a Él sabiduría, si no lo sabemos hacer, que nos diga en qué invertirlo, cómo invertirlo y que nos abra el entendimiento en dónde está el negocio, en dónde está, porque dicen, el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, falta de entendimiento. Sí, por eso decía que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren, se van adquiriendo. Y se aplican en el momento adecuado, ¿no? Mediante estudio y experiencia. Es decir, yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos tenido crisis. Y yo creo que todos los seres humanos. Como lo estamos viviendo hoy. Hoy se ha recrudecido un poco por la cuestión de la enfermedad, pero la crisis siempre es una oportunidad. La palabra crisis es una oportunidad. Por eso yo tengo que estar entendido. Sí, estoy de acuerdo que tengo que estar entendido del tiempo que me está tocando vivir. Pero el primer entendimiento que yo tengo que tener, y yo tengo que comprender, y yo tengo que ponerlo como un fundamento en mi vida, es que yo no soy autosuficiente, yo dependo total y absolutamente de la gracia y la misericordia de Dios. Así es. Es decir, si yo entiendo y comprendo que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, entonces yo tengo que sintonizarme con Él para poder estar abierto a las oportunidades y a las ideas creativas. Cuando Dios nos da una idea creativa, aquí viene esta parte que tú dices, nos da miedo invertir. Bueno, las personas que no tienen la certeza, porque aquí está ese entendimiento. Hay dos cosas, hay muchos que hacen negocios por emoción y otros que hacen negocios porque tienen convicción o certeza. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar esta parte y decir, bueno, si yo no estoy produciendo lo que debo producir, ¿cómo puedo producir más?
Y hay mucha gente que va a decir, bueno, es que yo no tengo tiempo, tengo un horario muy pesado, en fin, hay muchas cosas que podemos argumentar a favor o en contra. Pero el punto es que hay una realidad, y esta realidad es, yo no estoy saliendo. Y entonces aquí tengo que mirar, hacer una introspección, primeramente hacia mi vida, y poner un fundamento. ¿En quién estoy confiando? ¿En mi habilidad o en Dios? De ahí yo voy a poder discernir, porque si estoy confiando en mi habilidad, pues entonces me voy a levantar temprano, voy a regresar muy tarde y voy a seguir haciendo lo mismo, porque dice un salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela la guarda, la ciudad en vano vela la guarda. Dice, es por demás que te levantes temprano y llegues tarde y sigas comiendo el mismo pan de dolores. Es decir, hay mucha gente que se levanta, el pensamiento que nosotros tenemos es, tengo que trabajar más. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor el trabajar más no se refiere a lo físico, se refiere a estar pensando o entendiendo o estar en comunión con el Señor para poder pedirle que nos dé el entendimiento, la sabiduría adecuada a esos conocimientos amplios y profundos que yo adquiero por dos cosas: o me pongo a estudiar sobre el tema para poder desarrollarlo, y la experiencia. ¿Qué significa? Lo que ya viví. Y aquí es donde nosotros como hijos nos tiene que caer en el entendimiento de lo que Dios ya hizo. El apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder, y accesamos a ellas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, yo necesito adquirir conocimiento. ¿Adquirir conocimiento en qué? A donde el Señor me está llevando. Si yo tengo una tierra, como lo acabas de mencionar, y dice la Escritura que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, entonces yo tengo que, en lugar de mirar hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro para poder decir, ¿dónde están aquellas pequeñas o grandes fugas que me están produciendo que yo no avance, que yo retroceda? Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer uso de la palabra y entender que en medio de este caos, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, complicada, dura, difícil, yo tengo que ordenarme. Primero tengo que ordenarme yo, tengo que ordenar mis pensamientos, porque si estoy consumido mentalmente no tengo cabeza. Hay mucha gente que no tiene cabeza para nada. Y cuando alguien le da una respuesta como, bueno, pero Dios te va a ayudar, o Dios es tu proveedor, o Él es nuestro ayudador, en lugar de sentir alivio, siente enojo. ¿Por qué? Porque no tiene el control. Y ahora aquí tenemos que tener... O porque no entiende. Por eso, pero aquí tenemos que poner un entendimiento claro. Nosotros no tenemos el control de las cosas que están sucediendo. No las podemos controlar. Tú no puedes controlar que el día de mañana te digan, restringen otra vez la movilidad. Tú no puedes controlar que el día de mañana cierren otra vez los comercios. O sea, no lo puedes controlar, está fuera de ti. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. No tenemos control. El único que tiene control de todas las cosas es Dios. Y cuando tú confías y crees que Dios es el que tiene control, entonces tú puedes ir descansando a decir, Dios tiene control. Mi economía no está por lo que yo hago, por lo que yo desarrollo, sino por lo que Dios ha establecido en su presupuesto eterno para mi vida. Yo tengo que sintonizarme a eso para poderlo desarrollar. Ahora, este barbecho está lleno de pan. De oportunidades. Oportunidades. De negocio. Oportunidades, ideas creativas, negocios, inventos, necesidades. Está lleno. Está lleno. Pero me toca a mí tener el juicio, la sabiduría, el entendimiento para yo poder comprender lo que está ahí. Y si no lo tenemos, entonces tenemos que pedirle a Dios, nos dé sabiduría, nos dé visión, nos dé entendimiento de dónde están aquellas oportunidades que nosotros podemos estar aprovechando de negocio. Si tenemos un recurso, decimos, Señor, pues yo quiero hacer un negocio, pero guíame hacia dónde puedo ir, qué puedo comprar, qué puedo vender, qué puedo hacer. Porque tampoco es sano que si tenemos un negocio y no nos está dejando nada, nosotros sigamos ahí insistiendo en eso que a lo mejor se ha convertido en dolor de cabeza y que a veces no queremos soltar.
No queremos soltar porque decimos, bueno, yo lo tengo desde hace mucho y no, y me aferro a eso. ¿Y qué tal si no es lo que Dios quiere para ti? Yo siempre, y lo hemos comentado aquí, que cuando es de Dios va a ser de bendición, siempre, lo que sea. Y cuando no es de Dios, ya no es de bendición, empieza a ser un dolor de cabeza para nosotros. Entonces, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestras fuerzas, no es porque sea muy inteligente, sino porque yo voy a buscar la dirección de Dios para que Él me diga en dónde puedo yo hacer un negocio que me guste, que yo pueda hacer y que tenga los recursos para hacerlo, que sea sabio, que Él me dirija, que me dé la certeza de hacerlo. Cuando no tenemos la certeza de algo, es mejor no hacerlo, porque hay veces que dicen, no, pues es que a mí me gusta vender tortas, ¿no? Por decirte algo. Pues sí, pero ¿y qué tal si no me salen bien? O no tengo buena mano para hacerlas. O entonces tiene que ser también el negocio algo de tus habilidades, algo de lo que te gusta hacer, para que estés contento con lo que nosotros hacemos, para que no sea una carga para ti después ese negocio y sea más bien una bendición que tú disfrutes. Entonces, Dios siempre nos va a guiar cuando tú lo tomas en cuenta. Dios siempre te va a guiar a las mejores finanzas, a las mejores ofertas, al mejor negocio. Y obviamente hay principios, ¿no? Hay principios. Y cuando Dios te dice, por ejemplo, no sé, haz esto, pero tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas, hay principios en la Biblia que dice, el que es generoso prospera. ¿Por qué no buscamos esos principios en la Biblia que son de finanzas? El que es generoso prospera. El que le da al pobre, a Dios le presta. O sea, son varios principios que nosotros podemos incluir en nuestra vida diaria y hacerlo pues por amor, ¿no? No por conveniencia. Pero es lo que, bueno, esto va a desafiar nuestros sentidos y lo vamos a ver más a detalle, un poquito más adelante. Porque mucha gente está pensando, ¿cómo voy a dar si no tengo? Y esa es una de las cosas que tienen que cambiar. Todos tenemos algo para dar. Todos. Y no podemos maldecir, ¿no? Todos tenemos algo para dar. Puedes dar algo económico, puedes dar algo material, puedes dar algo de tu despensa, o puedes dar un servicio, puedes dar una ayuda. Todos tenemos algo para dar. La cuestión del dar nace en una actitud. Por eso yo decía que en esta confusión que estamos viviendo tenemos que poner un principio muy establecido, que es toda buena dádiva proviene de Dios. Y la otra es lo que tú estás mencionando. Porque lo primero, yo estoy ajeno, es un asunto de fe, pero lo segundo requiere de mi habilidad, de mi discernimiento, que es en mi barbecho, en lo que yo hago, en lo que yo desarrollo, en lo que yo estoy haciendo, en mi unción preponderante para desarrollar el trabajo. Hay mucho pan. Y yo tengo que mirar dónde están esas fugas, donde yo puedo actuar por impulso o puedo actuar por convicción. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las actuamos por impulso, no por convicción. ¿Ves? Por eso todo el sistema del mundo está diseñado para atraer a los incautos por los sentidos. Y entonces dices, es una buena oferta, pero realmente la pregunta no es la oferta, la pregunta es, ¿lo necesito? Es lo que requiero en este momento. Y entonces eso hace que tú te frenes, que tú pares a decir, lo compro, no lo compro, que esté de oferta. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que hacer una introspección. Por eso el sabio Salomón dice, en tu barbecho, en lo que tú haces, en lo que tú desarrollas, en lo que tú trabajas, en lo que tú laboras, hay mucho pan. Pero lo estás perdiendo porque no estás siendo entendido en eso. Entonces yo aquí creo que la primera cosa que yo debo hacer es hacer una introspección a mi vida y detectar aquellas cosas que yo estoy no aprovechando porque se están perdiendo por falta de juicio. Entonces aquí es la segunda es que entender que no tengo control de las cosas, que el único que tiene control de todo es Dios, y si yo confío en Dios, entonces Él me va a ayudar, me va a dar la sabiduría para salir adelante.
Bueno, ok, vamos a un corte, regresamos rápidamente y seguimos con el tema buenos administradores. Anécdotas de un pastor. Te invita a conocer la historia jamás contada. De cada pastor. Visita nuestro canal Anécdotas de un Pastor. Iglesia y Santuario Cristiano del Dios Vivo te invita a escuchar palabras de aliento para una vida mejor, con temas de bendición para toda la familia. Presidiendo los pastores Carlos y Victoria Guerrero. Municipio Libre número 44, entre Calzada Tlalpan y Calle Miraflores. Colonia Portales, Alcaldía Benito Juárez. Un verdadero atleta es el que se supera día a día, vence todos los retos y se mantiene saludable y lejos de las adicciones. La mejor combinación es estar cerca del deporte y de la familia, en equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, para conseguir tus metas. Para un verdadero atleta, su principal reto es mantenerse concentrado, nunca dudar poniendo su espíritu y voluntad de campeón ante todo, con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no?
Continuamos con el tema buenos administradores y hablábamos sobre Proverbios 13:23 que dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y estábamos tratando de hacer un análisis sobre las finanzas y qué es lo que nos puede ayudar a nuestra vida, no solo hoy que estamos viviendo una crisis económica mundial, sino también durante toda nuestra vida. Y decíamos que si nosotros empezamos a ordenar las cosas, podríamos decir que lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios sabiduría, estar orando y decirle: Señor, yo quiero hacer un negocio. ¿Qué negocio hago? Tengo estos recursos, ¿cómo lo hago? Y dame la certeza de lo que debo de hacer y dónde debo de buscar. Sí, yo creo que también una de las cosas que tengo que entender, yo decía al principio, la sabiduría es un conjunto de conocimientos que se adquieren. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender cómo opera el Señor. Dios dio principios, en Génesis dio varios códigos y principios de muy importantes. Es decir, sí, toda semilla va a producir según su género, según su naturaleza. Y así dijo Dios y así fue hecho. Quiere decir que ahí hay un principio de siembra y cosecha. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Por eso yo decía que primero tienes que hacer una introspección a tu vida, decir, bueno, ¿dónde está esta parte de dónde están mis fugas? Y puedes llegar al punto de la fuga, aunque no lo vemos así, en el aspecto de la generosidad, en el aspecto del dar. Porque estamos tan enfocados diciendo, no tengo, por eso no doy, pero ese es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios, según el apóstol Pablo, da dos tipos de semilla, una para comer y otra para sembrar, porque Dios da pan para el que come y da semilla para el que siembra. Entonces nosotros tenemos que discernir y entender cuál es la semilla que me ha sido dada para sembrar y cuál es la semilla que me ha sido dada para comer. Aquí es donde yo necesito la sabiduría de Dios, claro, el entendimiento de Dios. Claro, porque Dios nos da semilla y siempre nos va a dar semilla en su generosidad y en su gracia. Semilla para sembrar y semilla para comer, y nosotros nos queremos comer las semillas, todas. Entonces, si nos comemos las semillas, entonces, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando para el día de mañana? Los principios que ahorita pude ver rápidamente, que te puedo compartir, dice: honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todas las cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿estamos honrando a nuestros padres? Cada quien conteste, ¿no? Y honrar no nada más es, ¿cómo se puede decir? Quererlos, cuidarlos, también es darles. Honrar también es darles provisión a nuestros padres, darles provisión, darles todo lo que tú puedas y lo que tú tengas. No, bueno, pues si tiene, yo no sé, mientras yo tenga, no hay ningún problema. No. Son principios que la palabra de Dios nos enseña para que nos vaya bien, dice, para que te vaya bien en todas las cosas. Otro de los principios es el que le da al pobre, a Dios le presta. Entonces, no cerrar nuestra mano, Ulises, no cerrarla, porque a veces vemos nosotros en la calle al pobre, vemos pidiéndote algo, una moneda, un pan, lo que sea, y nosotros cerramos nuestra mano o nos hacemos que no los vemos y no compartimos nada. Entonces, ese principio tampoco lo estamos cumpliendo. Otro de los principios que encontré aquí es: trae tus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y muchas personas dicen, ¿por qué voy a dar el diezmo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón que debemos de compartir y obedecer a Dios y dar el diezmo a aquellos pastores, a aquellas personas que están sembrando en ti, que están ministrándote, que están ayudándote, o traer los diezmos al alfolí, al pastor, a los pastores que tú tienes. ¿Por qué?
porque también con dinero, con finanzas se hacen las cosas. Las cosas los pastores no las pueden hacer por arte de magia. Los pastores necesitan también de tus oraciones, de tu comprensión, de todo y tus recursos, porque para caminar en el reino de Dios y para hacer el trabajo del Señor también se requieren recursos. El otro principio que encontré es el generoso prospera. El generoso será prosperado. No cierres tu mano a dar al prójimo, sea que des lo que tengas, pero dalo y sin ningún interés, sin esperar nada, a cambio. Otro principio que encontré es el diligente prospera. El diligente, el que siempre está buscando el pan, el que siempre está viendo, buscando dónde la oportunidad, el que trabaja, el diligente es el que va a prosperar. Sí, la palabra diligente, es el que se anticipa, más que el que ve la circunstancia y se anticipa a ella. Es lo que va a, si ves que vas a entrar a una etapa difícil, estamos en una etapa difícil. Quiero leerte algo que tengo aquí y lo quiero leer porque es algo que Dios ha establecido. Vivir con seguridad financiera, plenitud física y emocional y desarrollar todo nuestro potencial humano y espiritual es el propósito divino de Dios para el hombre. Es decir, Dios anhela, como dice uno de las cartas de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Para lograr vivir con seguridad financiera, plenitud física, emocional y desarrollar todo nuestro potencial espiritual y emocional y físico, necesitamos dos elementos importantes: dinero y sabiduría. Entonces, decías hace un rato, todo se requiere, o sea, tú vas a hacer algo o vas a emprender algo, vas a requerir un recurso. Por eso es un esfuerzo. Por eso es importante que regresemos al manual, que es la Escritura, y decodifiquemos todos aquellos aspectos que nos están robando. Por eso en este barbecho hay mucho pan, pero se está perdiendo por falta de juicio. ¿Por qué? Porque no te detienes a pensar en tu orden financiero, en tus prioridades. El asunto del reino es un asunto de prioridad. Más que fe, es prioridad. Cuando yo pongo como prioridad a Dios, entonces mi prioridad ocupa el primer lugar. Y nosotros decimos, no, es que Dios es mi prioridad. Bueno, si Dios es tu prioridad, entonces honra los principios que Dios ha establecido en su palabra. Claro. Hónralos. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder encontrar la certeza y la seguridad. Cada cosa que Dios nos da tiene una intencionalidad. Es decir, si Dios dice en Génesis que se produzca la hierba y árbol que dé semilla cuyo fruto esté en él, es decir, que todo lo que se siembra se va a cosechar, es un principio de siembra y cosecha. Si Dios te dice honra a tus padres, tú tienes que honrarlos, independientemente de que si te sientes bien o te sientes mal. Y esa es una de las cosas que está pasando, y que muchas de las cosas que no podemos, por así decirlo, y debemos erradicar. Debemos empezar a honrar a nuestros padres en la medida de nuestras posibilidades. Otro principio, como tú, el que da al pobre a Dios le presta. Y aquí nosotros tenemos que entender algo. Jesús habló que a los pobres siempre los íbamos a tener, pero la pobreza no es una condición mental también. Y entonces el dar al pobre no significa a veces darle un recurso, sino el darle entendimiento, sabiduría, para que pueda salir adelante de ese recurso, con ese entendimiento y esa sabiduría pueda salir adelante. Es decir, lo que dicen, no le des el pescado, enséñale a pescar.
tendríamos que entrar en esta, y yo me estoy yendo por esta línea porque mucha gente dice, bueno, pero pues no nos va a alcanzar, y es una realidad. Tú sales a la calle, sales en tu auto y vas a encontrar a lo largo del día cientos de personas que están pidiendo, cientos de personas que están ahí, y obviamente no puedes dar a todos, simplemente es a uno o a dos, ¿no? Eso es, pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a indicar a quién y a qué hacer. Entonces esa es la parte en la cual nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque este barbecho hay mucho pan y requiere dinero, y requiere dinero y requiere sabiduría. Entonces yo necesito, por eso dije hace un momento, vamos a poner esos fundamentos. Uno, todo lo que Dios me ha dado, ya me lo ha dado por su divino poder, y yo accedo a Él mediante el conocimiento, porque toda buena dádiva proviene de Él. Pero yo tengo que hacer un ejercicio de los que yo tengo para ser buen administrador de esa multigracia que Dios me da. Y la manera de administrarlo es ser fiel y ser generoso y ser constante. Desafortunadamente, por eso te decía hace un momento, aquí hay un tema que inmerso de todo esto se genera en nosotros las emociones, y es el alma. Ahorita que comentabas eso de enséñalo a pescar, eso es algo muy importante, porque sí, podemos de momento darle el pescado, ¿no? ¿Tienes hambre? Bueno, ven y come. Ven a mi casa y come, pero también te voy a enseñar a hacer negocios. También te voy a enseñar cómo puedes tú comprar y vender, dónde lo puedes hacer, qué puedes hacer según tus habilidades, porque cada quien tiene habilidades diferentes. A lo mejor tú eres muy buena cocinera, eres muy buena chef, o tú haces cosas manuales hermosas, o tú eres excelente conferencista, o a ti te gusta, no sé, ¿no? Las relaciones públicas, la mercadotecnia. Cada uno de nosotros tenemos habilidades muy específicas y muy diferentes que Dios nos ha dado. Entonces, haz un recuento. ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Qué habilidades? ¿Qué me gusta hacer? ¿En dónde puedo hacerlo? ¿En dónde? ¿Qué puedo hacer? Porque no me puedo yo meterme al negocio de la construcción si esa no es mi habilidad. Si yo soy excelente dibujante, bueno, a lo mejor yo me dedico a hacer el diseño, o hago una marca y hago cosas manuales y le pongo una marca, no sé. Hay muchas cosas, pero que tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento por dónde podemos nosotros generar recursos y administrar bien lo que Él nos está dando. Porque es verdad esto que decías, que si yo le sigo dando el pescado al que no trabaja, pues menos va a trabajar, ¿verdad? Porque está muy contento así y está muy cómodo, me sigues dando el pescado, pues no hay problema, hoy ni mañana. Pero si realmente quieres a esa persona, le vas a enseñar a pescar. Si realmente te importa a esa persona, lo vas a empujar para que haga algo en la vida. No vas a tener a las personas en tu casa sin trabajar. Le estás haciendo daño con mucho amor, como decíamos nosotros, le estás haciendo daño con mucho amor, porque entonces no lo estás echando a perder, o sea, no le estás enseñando a ser responsable, no le estás enseñando a que debe de trabajar, a que debe de hacer algo o hacer uso de sus habilidades. Sí, yo creo que para hacer esto, lo que estamos hablando, requieres un profundo cambio en tu manera de pensar. Sí. Pablo dice, no te acomodes a este siglo, sino renueva tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad amorosa y perfecta de Dios. Cuando tú renuevas tu entendimiento y tú ves, y cuando hablamos de renovar el entendimiento, vas a encontrar situaciones en tu vida que son como carencias, pero esas pueden ser suplidas con estudio, con dedicación. Vas a encontrar hábitos que necesitan ser cambiados y quitados. Así es. Esos hábitos que necesitan ser cambiados y quitados, los tienes que trabajar, porque te decía, en medio de esto hay un sistema que es el alma, la emoción. ¿Y quién nos emociona cuando ve algo que te gusta? Y dices, ay, y lo quieres? La pregunta es, ¿lo necesito? Exacto. ¿Lo necesito para este momento?
Aunque te guste, pues, si no lo necesitas, pues ¿para qué te metes en un problema que no necesitas? O si no tienes zapatos, pues si lo necesitas, ¿no? Por eso te digo, o sea, es la pregunta a responder. La otra cosa es que yo tengo que responder también es, cuando yo estoy trabajando en este aspecto, ¿qué tanto estoy cumpliendo con mis responsabilidades para con Dios, para con la familia y para otras cosas? Entonces, es prioridad. Cuando Jesús, lo quiero poner así rápido, Maslow, el psicólogo del siglo pasado, él decía que el hombre jerarquiza sus prioridades, y voy a mencionar las primeras 4, él menciona 9 o 8, pero las primeras 4 es agua, comida, vestido y vivienda. Esas son las prioridades básicas, y pues el hombre se afana, y cuando el hombre tiene resueltas esas prioridades, entonces él dice, llegó a la estabilidad. Y Jesús rompe todo este cuadro con un solo versículo. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te alcanzarán. No, dice, estas cosas te van a ser añadidas. Estas cosas te van a ser añadidas. Entonces, aquí sí es fe. Lo primero es, yo entro en una prioridad. Mi prioridad es buscar a Dios. Cuando yo tengo mi prioridad, entonces yo ejercito mi fe. ¿Y cómo ejercito mi fe? Creyéndole a lo que la palabra del Señor dice. Si yo le doy al pobre, Dios va a honrar eso. Si yo honro a mi padre, a mi madre, Dios va a honrar eso. Si yo doy al que me está instruyendo en la palabra, Dios va a honrar eso. ¿Por qué? Porque es algo que Dios estableció en la Escritura. Y mucha gente puede decir, no, un día hablamos aquí sobre el diezmo y ofrenda, me acuerdo, y todavía nos llegó un mensaje y una pregunta, decía, ¿por qué dar el 10? Y yo, de una manera sarcástica, le dije, sí, ¿por qué el 10? ¿Por qué no el 15, el 20, el 30, el 40, el 50? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en qué, pero el dar, y concluyo con esto nos ganó el tiempo, el dar algo, para dar requieres revelación, y la revelación no la adquieres por ninguna persona. La revelación es la obra del Espíritu a tu espíritu, para que alumbre tus ojos y veas la realidad de esa palabra, se haga carne en tu vida y tú la pongas en práctica. Cuando tú hagas eso, entonces el dar para ti será natural. Sí, el dar será natural. Y yo recuerdo que Jesús, cuando estaba en la tierra, Cristo encarnado, en Jesús, él no tenía fe, él tenía fe, y sin embargo él trabajaba, era carpintero. Podemos decir, Pablo, cuando era Pablo, no Saulo, cuando era Pablo, ¿no tenía fe? Sí tenía fe. Entonces las personas como que a veces confunden, soy hijo de Dios y tengo fe, bueno, que todo me caiga del cielo y Dios me lo dé todo. No, también Él nos ha dado habilidades para trabajar. Pablo también trabajaba y hacía tiendas. Entonces, como que en ese tiempo también Pedro era pescador. Entonces, Dios, no está peleada la fe ni el ser hijos de Dios con trabajar en la habilidad que tenemos. Yo tengo una prima que ella insistía mucho en hacer otras cosas. Cuando yo he visto que ella siempre que se dedica a pintar, le va muy bien. Entonces yo le decía, a ver, ¿cuál es tu habilidad? Pintar. Ok, dedícate a pintar. Y cuando ella regresa a su habilidad, entonces Dios la bendice, ¿no? Porque pinta muy bien. Y así cada uno de nosotros, Dios nos ha dado distintas habilidades y oportunidades de negocio. Pídesela a Dios, que Él da sabiduría en abundancia a todos nosotros. Y es no en nuestras fuerzas, sino en la sabiduría de Dios, en la sabiduría, en que Él te dé la certeza de esto voy a hacer, esto, y no tiene nada que ver con mi fe, no tiene nada que ver con que soy hija de Dios o no soy hijo de Dios, no tiene nada que ver, porque hay personas que sí lo confunden, y si creen que los pastores no trabajan, pues están muy equivocados, porque los pastores trabajamos y mucho. Porque hay también esa como idea, ¿no? Retrógrada, que bueno, es pastor, no trabaja. No, nosotros trabajamos mucho y más que muchos. Entonces, gracias a Dios por eso, y gracias a Dios porque
que Él nos da la sabiduría que necesitamos, que nos da los recursos que necesitamos para seguir hablando a través de la radio y llevar su palabra a todos lados donde deba de llegar, y la sabiduría para administrar las finanzas y su gracia. Bien, nos ha ganado el tiempo. Solamente quiero añadir algo más a lo que mencionas. Mucha gente ha sido mal formada, por así decirlo, porque esa es la oferta de la religión, no del reino. Aquí tenemos que hacer una diferencia, religión o reino. La oferta de la religión ha empoderado al hombre para que Dios sea el que provea todas las cosas sin el menor esfuerzo. Por eso la religión tiene éxito. Tú pídele y Dios te va a dar. No. Dios ha dado principios en su palabra, y cuando tú honras esos principios, entonces Dios actúa en base a lo que tú estás honrando. Por eso es algo totalmente diferente. En el reino todo ya nos ha sido dado por su divino poder, pero nos corresponde a nosotros decodificar a través del conocimiento de Cristo qué es lo que ya nos ha sido dado. Y entonces aquí es donde yo tengo que honrar esos principios para poder hacerlo. Por eso uno de los principios del diezmo es darlo y hacer partícipe a todo aquel que lo instruye en la palabra. Instruir en la palabra es un trabajo. No solamente es sentarte y ya vino no, hay que estudiar, hay que meterte a leer, hay que estar pasando horas y horas y horas meditando un tema para poder estarlo enseñando. En fin, hay muchas cosas que podemos hablar. Lo importante es que te quedes con esto. Analiza tu vida y ve dónde estás perdiendo en tu barbecho el pan que Dios te ha dado. Y cuando tú respondas eso, vas a encontrar respuesta. Nuestra oración, nuestra petición en esta hora sería que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, revelación y conocimiento acerca de Él, de su palabra, para poderlo como primer lugar y priorizar el reino por encima de las cosas naturales, para poder entender que Dios nos llama a una vida abundante en Él. Así es que oramos también por algunos si está enfermo, por alguna circunstancia que está pasando, y quiero pedirte que oremos también por algunas circunstancias ahí en tu vida que están siendo derribadas, requieren una transformación. Si esto te ayudó, compártelo, mándalo a quien que lo necesita, y pues ha sido un placer estar, y que la palabra de Dios te ilumine para salir adelante de toda circunstancia. Y terminamos con este texto, Proverbios 13:23, y dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y al final dice en el 25, el justo come hasta saciar su alma. Gracias a Dios, ¿verdad? Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Entonces es como una promesa del Señor: el justo come hasta saciar su alma. No hay justo desamparado ni que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Pues gracias por haber estado con nosotros. Oramos porque tú compartas esta palabra. Oramos porque estos principios hayan quedado grabados en tu corazón y en tu mente, y los apliques, porque esa es la sabiduría. Tener el conocimiento y aplicarlo, esa es sabiduría de Dios. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, y escuchamos la próxima semana, miércoles 9 de la mañana. Este fue su programa Cultura de Grandeza. Somos Ministerios de Transformación Avanza y Mujeres Exitosas, y oramos por todos los pastores de la red, por todos los hijos de Dios. Bendiciones a todos.